Cuando fue destruida la Atlántida, se preservó mucho conocimiento. Quiero decir, quedaron atlantes, así como gente que sobrevivió y luego formó la Hiperbórea y una civilización cuando se construyó el Edén. Después de todo, el conocimiento permaneció y fue en parte grabado en algún lugar y en parte transmitido. Después de todo, sabemos por la historia de la Atlántida que precisamente él se designó a sí mismo como el Dios Supremo y designó a sus hijos dioses sobre las naciones, dándoles poder, y sus mensajeros tenían el estatus de ángeles, representantes, y tenía su propio ejército llamado Ejército de Dios, que consistía únicamente en ángeles, por así decirlo. ¿Por qué fueron elevados? En primer lugar, superaban a todos en tecnologías. En realidad eran incluso muchas veces más poderosos que hoy en día. Poseían las tecnologías, digamos, serias, mientras sus hijos y pueblos no las poseían, eran más primitivos. Bueno, esto fue ya cuando tuvo lugar la degradación y se aproximaba el final. De sí viene que su ejército de Dios, el ejército angelical, era el más poderoso. Sus hijos eran dioses, formaban parte de esa misma, digamos, Asamblea de dioses. asamblea de dioses, sí, consistía exactamente en sus hijos. La historia lo preservó todo. Si lo miras con los ojos abiertos, todo encaja en su lugar, pero como fue luego torcido por la gente para su propio beneficio, para el beneficio de un ordinario, digamos, formato consumista, todo es simple. Sí, que los hijos de Dios vinieron a las hijas de los humanos, Eso es precisamente. que nacieron gigantes. El libro de Enoch lo menciona. Sí, fueron precisamente ellos los que vinieron. De hecho, ya hemos hablado de ello. Está en el video Atlántida, la élite en búsqueda de la inmortalidad. Si nuestros amigos lo vieron, se habla mucho de ello allí. Por supuesto, hubo experimentos genéticos y mucho más. Esto está confirmado al día de hoy. Hubo gigantes y otras cosas así. Y a los atlantes se les confunde a menudo con gigantes. No. Los atlantes eran, por así decirlo, burócratas de él. Tales funcionarios públicos eran considerados como atlantes, es decir, sus mensajeros. Pero después de la destrucción de la Atlántida, muchos permanecieron en este mundo y ellos preservaron en parte este conocimiento. Había muchos registros, había mucho de todo, la tecnología fue preservada. También sabemos que ir lejos. La misma Lhasa, la biblioteca que almacenó. Por eso Hitler en su época, y no solo él, sino mucha gente de otros países trató de comprarla o lo que sea. Y de hecho tuvieron mucho conocimiento allí. Conocimiento real. El que usamos hoy en día tecnológicamente. La construcción de los cohetes y mucho más. Bueno, es un hecho que ya es público y conocido. Muchos gadgets y todo lo demás. Videocámaras, mucho. Son habituales. Significa que fue el conocimiento de Shambhala el que hubo ahí, ¿no? No, no es el conocimiento de Shambhala, no. Bueno, ¿qué tiene que ver Shambhala con eso? Shambhala es más espiritual, esto es más serio, mientras que esa es una biblioteca ordinaria. Digamos que lo que quedó y sobrevivió después de los atlantes se almacenaron en un solo lugar y ciertas personas fueron designadas por los que has mencionado. Fueron fieles, obedientes y fueron nombrados como custodios de esta biblioteca. Y más tarde, ya sabes, orgullo, se exaltaron a sí mismos, se llamaron a sí mismos casi gobernantes de algún tipo, hombres de conocimiento secreto y así sucesivamente. Y luego llegaron al punto en que empezaron a vender ese conocimiento. Bueno, no es un secreto. Cuando las caravanas cargadas de oro le llegaban del mismo Hitler y no solo de él, y les pagaron por los pedazos de papel. Entonces, en su opinión, amigos míos, esos representantes de la Menerve fueron tan estúpidos que trajeron caravanas con oro para conseguir un par de pergaminos antiguos. No, no eran tan estúpidos. Así es como se desarrolló todo. De nuevo, en lo que respecta a las tecnologías, bueno, si tomamos la forma
en que Él gobernó, después de todo, Él vio a todos. Esto también es interesante. Sobre el hecho de que Dios ve a cada persona. Por supuesto. De ahí viene la leyenda de que Dios ve a cada persona y esto se arraigó en todos. Es Dios, ve a todos, lo sabe todo. Bueno, esto vino de Él. De hecho, realmente Dios ve a un humano solo cuando éste comienza a vivir. Es cuando se manifiesta en el mundo espiritual, se manifiesta desde el mundo ilusorio a la realidad. Es entonces cuando todos se regocijan. ¿Y cuáles serán estas tecnologías, si podemos? El ojo de Dios que todo lo ve. Mira, hay un ojo dibujado, a menudo representado en una pirámide. Sí, ¿Qué significa esto? el ojo de Dios que todo lo ve. Absolutamente correcto. ¿De dónde viene esto? Y mira, es interesante, los masones lo tienen, Shambhala lo tiene, y digamos, es lo mismo que parece ser exactamente lo opuesto. Pero de hecho, es todo lo mismo. Y estamos tocando un punto interesante. Bueno, hablemos de ello. En principio, algunos de nuestros amigos ya lo saben. Este es un tipo de información. Por cierto, también hay información al respecto en LASA. Y lo más gracioso es que cuando intentaron vendérsela, se mencionan los registros de los representantes de Andenerve que visitaron esta LASA y les compraron documentos, digamos, técnicos, gracias a los cuales se construyó un cohete y más tarde una bomba nuclear y todo lo demás. Bueno, dicen que fueron los científicos quienes lo inventaron. Por supuesto, no estamos discutiendo. Por supuesto, los científicos. Les llevó mucho tiempo descifrar los documentos antiguos, pero el impulso se dio a partir de ahí. Y todo lo que obtuvieron lo implementaron después. Sin embargo, este documento lo rechazaron. Se pidió un alto precio por él, pero no fue tan claro técnicamente. Se trata precisamente del ojo de Dios, que todo lo ve. Digamos que Él usó. Él realmente veía a cada persona y podía diferenciar quién estaba y dónde. Es un dispositivo tecnológico. Se basa en el hecho de que enfatizo, no en la conciencia, sino... No es un chip. No es un chip, no tiene nada que ver con los chips ni con nada que la gente tema. En realidad, nuestro grupo neuronal, es decir, nuestro cerebro, está organizado de forma muy interesante. Entendemos que tiene una naturaleza electromagnética que produce algún tipo de radiación. Hacemos encefalogramas y muchas otras cosas, pero también emite otra radiación especial. Muchos de nuestros amigos saben, de nosotros más aún, sobre los experimentos pirámide que hicimos en Alatra. ¿En qué se basaron? La transmisión de una imagen o de un objeto sensorial. Transmisión, sí, ya sea sensorial o una imagen que fue transmitida a distancia y cosas por el estilo. Esos fueron experimentos en los que participaron miles de personas en todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurría? Una persona formaba una imagen en su conciencia y la transmitía, y la gente la percibía. Nadie puede negar este experimento porque se llevó a cabo repetidamente y gente de todo el mundo participó. Es un experimento muy exitoso y es un hecho, es real. ¿Qué demostró? Demostró que una persona puede, si creamos ciertas condiciones y ciertas condiciones contribuyen al hecho de que una persona, por su pensamiento, al formar, por ejemplo, un cierto número o una cierta imagen, puede transmitirlo directamente al cerebro de otras personas. Al cerebro, enfatizo. Desde allí, desde el cerebro llega a la conciencia como una imagen y una persona lo percibe como su número, es decir, lo ve. ¿Dónde tiene lugar la visualización de la imagen? En el grupo neuronal. Entonces, si aprendemos cómo se dice a leer los pensamientos, veremos solo las imágenes, pero leer los pensamientos a través del control del grupo neuronal. Solo vamos a ver las imágenes que se transmiten, pero no más. No podremos ver los pensamientos. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Es un mecanismo, es una transmisión. Transmite ciertas imágenes, dibujos y todo lo demás. Y resulta que esta imagen puede ser transmitida. Incluso la transmisión a través de los sentimientos está conectada con el grupo neural. De nuevo, ¿mediante qué se detecta? Por nuestro cerebro, que es entonces leído por nuestra conciencia primaria y de aquí surge como nuestro deseo. Es decir, se ha originado una imagen.
Y esta transmisión de información no es el resultado de, digamos, las radiaciones que percibimos en el EEG. Se produce por medio de una radiación diferente. Gente como Pavlov, Bekhterev y muchos otros sabían de esta radiación. Tienen referencias a esta búsqueda y similares, así que sabían y entendían que esto existe. Se describía claramente sobre ello en las fuentes antiguas lo que mencionamos. Pero esta radiación no es detectada por nuestros dispositivos modernos todavía. Sin embargo, si nos acercamos a la física desde otra perspectiva, entonces todo es simple. ¿Qué resulta ser? Resulta que cada persona, o sea, el trabajo de nuestro grupo neural o de nuestro cerebro, es como una bombilla de color en la oscuridad. Es visible. O pongámoslo en palabras más cercanas al principio del siglo pasado. Dicen que es como un destello de luz brillante y colorida en el éter. Una serie de destellos coloridos. Y una persona puede ser identificada por estos colores. Quiero decir, ¿por qué? Resulta que este color emitido por nuestro cerebro es individual para cada uno, como una huella dactilar, córnea, ADN y similares. Y resulta que por la intensidad de este o aquel color se puede identificar en qué estado se encuentra una persona en este momento, si está sana, enferma, preocupada o algo más. Bueno, estos son detalles, por supuesto. Sin embargo, todo esto muestra no solo dónde está exactamente la persona, sino que también muestra en qué estado se encuentra, en un estado de excitación, de descanso, de sueño. Incluso en su sueño, una persona sigue emitiendo. Es visible, pero se ve que la persona está durmiendo y así sucesivamente. Por cierto, basándose en esto funcionan los durmientes. Bueno, ahora estamos tocando un poco la metafísica, disculpen amigos, pero es verdad, hay mucha ficción sobre los durmientes. Que él ve con tus ojos, se conecta o algo más. La función principal de los durmientes era encontrar a la gente. Quiero decir, ¿cómo veían? Aquellos que realmente tenían estas habilidades y más bien desarrolladas podían claramente, conociendo la imagen, era suficiente con tener una imagen de esta persona. ¿Por qué una imagen? Porque una foto, incluso las primeras fotos en blanco y negro, también capturaban la huella de una persona. Pero es invisible a simple vista. Sin embargo, cuando una persona es capaz de percibir esto, digamos, hay personas que son capaces de percibir fluctuaciones de incluso milésimas o casi millonésimas de grados, es decir, de distinguir tales matices. Estas son las habilidades que una persona tiene para ver lo que la gente común no ve. Entonces, a partir de esta foto, al ver esta huella, la gente podría encontrar fácilmente dónde está esta persona en el momento actual. Pero estas personas también tienen la habilidad, digamos, de leer el terreno, la ubicación geográfica, como el GPS, como un navegador. En otras palabras, podrían ver no solo dónde está una persona, sino que también podrían navegar por el espacio. ¿En qué lugar? Es decir, por la ubicación geográfica. Bueno, en realidad son hechos de la vida. Lo que también es interesante, cuando realizamos los experimentos, muchos amigos recuerdan que es posible bloquear la transmisión de los pensamientos. Incluso realizamos tales cosas en una cámara especial donde no hubo una transmisión de un número. ¿Por qué? Porque lo que se forman las neuronas es, digamos, de naturaleza electromagnética. Para blindarlo, un papel de aluminio ordinario era suficiente. Quiero decir, una pantalla hecha de papel de aluminio. Y eso es todo. Una persona ya no puede transmitir su orden o rapport. Bueno, digamos, transmitir una imagen a los demás. Sin embargo, es imposible blindar esta luz que irradia el grupo neuronal, de ninguna manera y en ninguna parte.
No importa dónde esté una persona y en qué condiciones, seguirá siendo visible, es decir, seguirá siendo percibida. Así que, de esta manera, él controlaba el mundo entero en su tiempo, porque veía la ubicación de todos. Claro que también había comunicación y había de todo, así que podía dirigir incluso las batallas, especialmente dando órdenes a una u otra persona. Eso ciertamente exaltaba a él. ¿Cómo es? ¿Cómo puede un humano? Es Dios que todo lo ve todo. De ahí su mirada omnipresente. Retrataban el ojo omnipresente que ve todo y sabe todo. Es interesante que después de la destrucción de la Atlántida, este dispositivo, o digámoslo así, estas habilidades fueron utilizadas cuando se construyó la sociedad ideal, es decir, cuando se estableció la primera Hiperbórea. Hay muchas leyendas y cuentos sobre ella también. Son retorcidas, pero no importa. Cuando fue creada la sociedad ideal y se purificaba todo, a todos los seguidores de los Atlantes, esos ángeles caídos, se les prohibió vivir en la tierra. Todos ellos vivían bajo tierra. Esto es realmente así, y esto se confirma históricamente. Hay un montón de ciudades y túneles que conectan todo el mundo bajo tierra, y no tenían derecho a salir a la superficie, pero se les permitió vivir bajo tierra. Se les tuvo misericordia, pero cada uno de sus pasos fue controlado. Quiero decir, todos eran visibles donde quiera que estuvieran. Esto indica que este tipo de radiación, digo una vez más, es imposible bloquearla de ninguna manera. Donde quiera que esté una persona, esta luz irradiada por nuestro cerebro es visible en el fondo del océano y en cualquier cueva. Esto es realmente así. Es decir, resulta que la tecnología se ha utilizado contra sí mismos. Bueno, sí, la tecnología es tecnología, se desarrolla de vez en cuando y luego desaparece. Y esto no es un cuento de hadas. Suena como ficción, pero el hecho permanece. Por lo tanto, resulta que ambos tienen una misma imagen, digamos, en diferentes caras de la moneda. Bueno, esto es interesante. Muy interesante. Así que las gorras hechas de papel de aluminio no ayudarán a protegerse, ¿verdad? No, las gorras, hay un matiz aquí. Para transmitir o bloquear esta imagen se necesita no solo una gorra, sino que una persona debe ser colocada en un capullo de papel de aluminio. Además, si hay una pequeña rendija, la imagen entra. Es también un detalle, pero si no hay ninguna rendija, no entra. El escudo funciona. Por eso, las gorras, amigos míos, como las que muchos juegan en YouTube, no tienen sentido, no ayudan. Se necesita una especie de mortaja. Sin embargo, como digo, experimentamos, llevamos a cabo estos experimentos, pero de nuevo, la señal se bloquea, mientras que la radiación no, sigue siendo visible. Es imposible quitarla. Esto es tan interesante, una comprensión tan clara que el cuento de hadas deja de ser un cuento de hadas. Bueno, esto es, ¿qué cuentos de hadas? Deberíamos considerar esto razonablemente. Deberíamos mirar esa misma historia con los ojos abiertos y simplemente entender la codicia humana, la insaciabilidad y el formato consumista. Entonces, todo se pone en su lugar. De ahí la historia de los ángeles caídos. Todo está distorsionado. De nuevo, ¿en qué dirección lo torcieron todo? Para complacerse a sí mismos con el fin de obtener beneficios, para aprovecharse de la gente y engañarla, contándole cuentos de hadas. Pero de la misma manera que los refrenaron, porque servían a Satanás, no al mundo espiritual. Me refiero a esos fantasiosos que inventaban cuentos sobre ángeles y todo lo demás. ¿Y a qué condujo? A la total falta de comprensión de la gente. Bueno, uno ha ganado 10 centavos, pero luego la subpersonalidad se transmigrará hasta el final de los tiempos. Por cierto, en lo que respecta al infierno subterráneo, también es una consecuencia de los mismos atlantes que, bueno, el resto de los atlantes que fueron expulsados bajo tierra. De ahí hay entendimiento. Cuando el feliz mundo de la igualdad y el amor terminó por ciertas razones, y este formato consumista empezó a surgir, naturalmente, los descendientes de los atlantes salieron debajo de la tierra. Ganaron poder y muchas cosas todavía se desarrollan de acuerdo a esas leyes desde entonces. Así, si miramos la historia, podemos ver que un estallido de crueldad, maldad y todo lo demás tuvo lugar, se formó un orden de odio humano. Esto también es cierto.
Todo se ve, todo está disponible, a pesar de que la historia fue alterada y muchas cosas fueron destruidas. No se puede destruir todo. Y de nuevo, es incluso suficiente para cualquier persona inteligente mirar por qué destruyen todo lo que se encuentra incluso hoy en día. Se han destruido tantos objetos de valor histórico que hablaban del conocimiento primordial y del camino espiritual, del verdadero camino espiritual. El que se basa exactamente no en las fantasías de algunos mediadores y sacerdotes, sino en hechos reales. Lo estaban destruyendo, hasta la última pieza. Me pregunto, ¿por qué gastaron tanto dinero y todo lo demás? Organizaron guerras enteras y todo lo demás. ¿Por qué incurrir en tales pérdidas? ¿Solo para divertirse? Simplemente tienen miedo.